Pues muy buenas tardes, estamos aquí, los periodistas viven de noche en su nuevo, no es nuevo podcast, en su podcast consentido del año. En el podcast intermitente. Exacto, oigan, y hoy tenemos mesa completa porque además está aquí con nosotros, además de Ignacio Alvarado y Jorge Torres, está Alejandro, ¿cierto? Así es. Gutiérrez. Entonces vamos a tener unos temas increíbles. Bueno, no sé si son increíbles. Sí, depende del punto de vista de donde lo veas. Vengo muy optimista hoy. Sí, no, entonces todo está increíble y somos del club de los optimistas y vamos a hablar de puras tragedias. Bien bonito. No, no es cierto, pero... Ahora, ¿ya fueron a votar? ¿Cuándo? ¿En dónde? Hoy 2 de julio. Xochitl Gálvez dijo que había que votar el 2 de julio. Puta madre, por eso pierde, güey. Se entera, güey. Ya valió madre. No, güey. No, bueno, no. Pero miren, tenemos 3 temas que nos parecen relevantes. Uno, que tiene que ver con los periodistas y el poder o los presidentes, etcétera. Y quizá vamos a empezar con lo más lejano, que es la detención o la liberación más bien de Julian Assange. ¿Quién se arranca con ese tema? Fue como todo un tema. Bueno, ya sabemos quién es Julian Assange, y si no, sí, pues Google it, ¿no? Porque no vamos a contar su historia aquí. Claro. No, pero el Guti se puso como unas 2, 3 pedas con le decía al Juli, fíjate, son compas. A torear mi Juli. Oye, pero lo interesante es que lo liberan finalmente. A ver, ¿tú te sabes su historia completa de su periplo carcelario? Sí, más o menos. A ver, échatela. Bueno, Guti. El rollo es de que el Guti es Alejandro Gutiérrez, para quien no lo conozcan, alias el Guti. Venga. Él, bueno, es perseguido y se refugia en la embajada de Ecuador. Primero, ahí es Londres, donde lo primero que se hace. Entonces ahí pasa varios años y yo tuve oportunidad de acercarme a la defensa porque Julian Assange fue espiado a su vez. El equipo de seguridad que contrata la embajada, que son una empresa española, es cooptado por gente de Estados Unidos. Ya. Uno de los magnates de Las Vegas, cuyo equipo de seguridad eran ex servicio secreto, ex CIAs, y el tipo acaba ayudándoles a instalar cámaras con audio y una serie de mecanismos para tener espiadísimo a Assange. Cuando hay el intento de sacar a Assange para llevarlo a Ecuador, se frustra y es cuando le cargan los 17 cargos adicionales. Entonces, hay una parte que yo comentaba con Jorge y con Nacho en estos días, justamente cuando estábamos hablando de venir al programa, porque esto se liga con México. El presidente López Obrador en su mañanera dijo que México le daba todo el respaldo a Assange y que le daría refugio y si era necesario, sí, así es. Si era necesario. Pero a ver, espérame, nada más para completar el periplo carcelario, después de la embajada de Ecuador, lo sacaron de ahí, ¿a dónde se fue? Y ahorita nos cuentas lo de México. Él es hay cambio de gobierno en Ecuador. Exacto. Y el nuevo presidente llega a un acuerdo con Estados Unidos para que se revise la deuda externa del país a condición de que ya dejen de proteger a Assange en la embajada de Londres. Entonces permite que entre la policía de Londres inglesa y lo detenga dentro de la embajada. Exactamente. Lo sacan y lo llevan a una prisión federal, que es una prisión bastante jodida, dependiente del sistema judicial inglés, en proceso de ser extraditado a Estados Unidos. Y ahí es donde se para y ahí es donde arman el acuerdo para que lo liberen. Ahora cuéntanos lo de México. Ahora, el presidente López Obrador O sea, ahí es donde estuvo 17 años encarcelado. No. O sea, él no salió de Londres. En total. Es decir, entre la embajada y la cárcel. 5 años. 5 años estuvo ahí. Okay, ya. Él no salió de Londres nunca. Él no salió de Londres nunca, exacto. La onda es que López Obrador propone darle acogida, refugio aquí,
Y entonces todo el mundo lo aplaude. Yo, de hecho, pregunté al despacho de Baltasar Garzón, el ex juez de la Audiencia Nacional, que era el que coordinaba las defensas, porque eran varios de varios países, varias defensas. Y hubo palabras pues, de agradecimiento, ¿no? De que, bueno, pues agradecemos mucho el gesto del presidente López Obrador, de darle cobijo a Sánchez en un caso extremo. Ya después hablando con algunos de los abogados, en corto me decían, es que esa declaración, que pues es muy chingona, que el presidente cobije, en realidad nos perjudicó, porque era un momento en el que el tribunal inglés estaba viendo la posibilidad de, o sea, las distintas alternativas. Y la discusión de la acusación era, es que este se nos va a apelar y se va a refugiar en algún otro país. Y justamente en ese momento es cuando el presidente dice eso. Entonces, en vez de beneficiarle, en realidad le perjudicaba. O sea, tambaleó el proceso, digamos, pues de negociación. Cuando menos generó más nerviosismo y más tensión. Se aventó otro par de años en el tambo, ¿no? Claro, o sea, más que ayudarle, fue digamos, una declaración que generó alerta sí. en el sistema judicial. Y no lo sabemos, pero es probable que pudo haber retrasado. Eventualmente. El proceso. Ahora, una pregunta. ¿Los ingleses lo querían en la cárcel o fuera de la cárcel? Los ingleses estaban pues al servicio de los americanos. Pero... Es decir, no, ellos lo... Pero hicieron más que todo quisieron, para liberarlo también, ¿cierto? No. Quien lo libera es Estados Unidos. O sea, más bien... Porque hay un acuerdo. Es la administración de Biden la que dice, se acabó. Es que esa es una papa caliente también, o sea, ya está, o sea, no hallaban cómo darle una salida en la que él también aceptara una acusación, aceptara que cometió un delito, pero que le diera camino a la libertad. Sí, con estatus de inocente no iba a salir. No, o sea, los estadounidenses no lo podían liberar. Entonces era forzosamente. Y para los británicos también era un problema. O sea, no, pero además, claro. Es decir, los británicos iban a hacer lo que los estadounidenses les dijeran. Totalmente. Pero en su política interna era un problema. Es decir, los activistas, los mismos ciudadanos británicos que estaban pidiendo su liberación. O sea, era un problema para los británicos. No, pero sobre todo el momento en el que sucede, que es cuando está el conflicto en Ucrania, cuando está el conflicto en la franja, cuando hay acusaciones de represión de estos gobiernos, ¿no? Que aparte son aliados, y bueno, también el propio momento electoral o preelectoral que vive Estados Unidos. Entonces, se conjugan ahí una serie de factores que terminan, pues, iba a decir beneficiando, pero no, pues bueno, que terminan en la libertad de Assange. A ver, ahora una pregunta a los tres, cualquiera que me quiera contestar. Originalmente en el día 1 de cuando lo detienen, cuando hay una orden de aprehensión, no es por los Wikileaks, sino por un asunto de violación. No. O de violencia. Ese en caso, contra de una chava. Ese caso se cae en realidad. Ah, se cayó. Se cayó. Ok. Es decir, son casos que, digamos... pero es que era como el pretexto para poderlo atrapar. Fue un tema que intentó desacreditarlo como fuente, digamos. Ok. ¿No? Eso yo creo que en el fondo el propósito, lo que dice Jorge. Es decir, tú revelas información, documentos, videos que son contundentes, entonces, y le estás mostrando las tripas de un gobierno como es el de Estados Unidos en sus acciones en el exterior. Entonces, los casos de tortura, sobre todo. Los casos de tortura, los asesinatos extrajudiciales. Y entonces lo que haces es pues irte sobre el mensajero, ¿no? Y es el caso, entonces, por eso lo acusan inicialmente de violación, pero se cae. Y a final de cuentas es pues, por espionaje, pero fueron 17 cargos. Entonces, y sobre todo Pero la negociación no termina negociando los 17 cargos, sino nada más el inicial de espionaje. Sí, pero aquí fíjense pues, cómo se traza la parábola, ¿no? Estados Unidos acusándolo de liberar información sensible para el Estado, es decir, secretos de Estado. Y también el mismo gobierno de Estados Unidos
pues mostrándose magnánimo, es decir, poniéndolo en libertad. Pero pues la moraleja para mí sería muy clara, ¿no? Cuando te metes en asuntos que verdaderamente tocan las fibras del Estado profundo norteamericano, pues sí te carga el payaso, ¿no? Sí, totalmente. Digo, no que andes contando las mamás de que el cártel y que el fentanilo y esas chingaras que ellos mismos se inventan como narrativa, pero esto, donde los exhibe como unos verdaderos hijos de puta, pues eso sí les dolió, ¿no? Ahora, la elegancia ante todo. La elegancia en el lenguaje de Nachito. Yendo a profundidad. No, ahí no hay manera. La gente pero, que aprendí francés. A ver, también quizá, bueno, a mí me parece fantástico que lo hayan liberado. Oye, si esto le resta credibilidad al asunto, ¿verdad? No le resta. Tú sigue hablando como se te dé la gana. Este es un podcast libre. Libre, como el viento. De libre expresión. De chingada madre para arriba. Exacto. Oye, pero a ver, porque también uno vale preguntarse el espionaje, la liberación de documentos secretos o no, qué tan válido o no es, ¿sabes? O sea, le pasó todo lo que le pasó a este compañero, pero al final del día él tenía una idea que poco, no sé si queda mucho de Wikileaks o no, pero él tenía como la idea inicial de que hay cosas que no deben de ser, bueno, que son secretas, pero que los gobiernos hacen a espaldas de los y las ciudadanas y que deben de ser conocidas, ¿no? Y que para eso se requiere, solamente para eso se requiere, pues, hackeos, espionajes, lo que sea. O trabajo que periodístico. El fin justifica los medios. Entonces, pues digo, aquí como no se puso en peligro la vida de civiles, sino al contrario, se desmonta toda la construcción de historias que hace el establishment gringo. Pues ahí yo digo, cualquier periodista que tiene información sensible de ese tipo, pues lo libera, ¿no? Entonces, y no comete ningún delito, ese es el tema, ¿no? Ningún crimen. Ahora, esto te remite a la historia de los papeles del Pentágono, Sí. que fue el gran debate que derivó en un juicio, porque el gobierno precisamente llevó a los medios a juicio, llevó al New York Times a juicio después de publicar inicialmente un capítulo de esa historia. Cuando consiguen el informe completo, ya había un juicio y ya había una instrucción de un juez de no publicar. Y esto deriva en un litigio de los medios de comunicación en Estados Unidos con el gobierno norteamericano a partir de esa pregunta. Es decir, ¿tiene el gobierno el derecho o tiene el gobierno la posibilidad ante jueces, ante un tribunal, de limitar a un periodista o a un medio de comunicación para que no publique una historia que desde su perspectiva es secreto de Estado, asunto de seguridad nacional, por el solo hecho de serlo? ¿O tiene la prensa el derecho de exhibir documentos de seguridad nacional, de inteligencia, pero que revelan también el lado oscuro de un gobierno en donde la ilegalidad no necesariamente está en quien la publica o en cómo la publica, sino en el gobierno que se revelan los hechos en donde puede haber ilegalidades? Ahora, ese es el gran debate. Claro. Pues sí, nada más que Assange ni es ciudadano de los Estados Unidos, ni Wikileaks es una plataforma nativa de los Estados Unidos, ¿no? O sea, es decir, el brazo persecutor de los tentáculos de los gringos llegaron hasta allá, claro. No, sí, pero más allá de quién lo haya perseguido o no, el tema la pregunta es, si para ti, para ti Jorge, para ti Guti y para mí Sonia, eso es válido. ¿Qué cosa? Que es que es muy relativo, es decir... No, pero a ver, yo creo que es válido, es absolutamente válido. Claro que es válido. Es decir, yo lo que creo es que el problema es que siempre se echa mano del tema de información de seguridad nacional, pero en realidad atrás hay una opacidad. No, y hay crímenes, o sea, era pues, clarísimo. Justamente para no vayamos para más lejos, hasta crímenes. Con la puta contaminación de la Benito Juárez, esa madre ya del es agua. De seguridad nacional, entonces no puedes saber qué pasó ahí, el problema es ese. Se ha abusado, bueno, en México, por ejemplo, se ha abusado de la categoría, porque cuando nos hemos enterado a partir de revelaciones y de filtraciones de cómo son los documentos de seguridad nacional, nos damos cuenta de que son verdaderamente... que no revelan absolutamente nada,
por una sencilla razón, no traen absolutamente nada. Es decir, la inteligencia y la seguridad nacional en México es tan coyuntural que no necesariamente está en documentos oficiales. Es decir, ¿qué es lo que protegen al final? Datos personales, ¿no? O sea, los datos de agentes, los datos de personajes. Bueno, en México. Pero sí, estamos hablando de México. Estoy hablando de México. Y el encubrimiento de circunstancias en las que están involucrados. Por ejemplo, ahí los cables, ahí nos dieron una idea muy clara de cómo funciona esto. Los cables de Guacamaya Leaks, que revelan cómo el ejército mexicano tiene una radiografía completa de la delincuencia organizada en México y sabe perfectamente qué grupos criminales están en Morelos, en dónde están, quién opera, quién es el jefe, etcétera, pero que no se convierten en acciones ejecutivas. Yeah. Ese es el gran punto, ¿no? Entonces se abusa de la categoría de seguridad nacional para ocultar y hacer más opaca la labor del gobierno. O sea, porque al final del día, este gran tema de la seguridad nacional que ellos defienden, ellos, el gobierno, les sirve como parapeto para tapar esto que tú dices, o sea, sabiendo dónde están los malosos del mundo mundial en México, no actúas. O lo que hizo Julián, ¿no? Ellos matan personas, torturan personas, los gringos, ¿no? En una guerra que las guerras también tienen reglas, o sea, no es al infinito y más allá y... Claro, pero también, fíjate, por ejemplo, los cables de Wikileaks también mostraron, entre otras cosas, el carácter tan ofensivo y tan pues, contundente que tiene la diplomacia de Estados Unidos para cubrir sus intereses. Claro. Por ejemplo, en Italia y en España los cables tenían que ver, entre otras cosas, algunos, con los famosos vuelos de la CIA, que eran los vuelos que salían con prisioneros de Medio Oriente, hacían escala llegaron a hacer escala en Italia, en La Palma, en España, para llegar a Guantánamo. Entonces, mostraba la complicidad de los gobiernos, quieras que no. Y ahí los cables van demostrando cómo las embajadas eran súper agresivas, porque, por ejemplo, en España se abrió una acusación contra Estados Unidos por los vuelos. Y la diplomacia hizo mancuerna con el Poder Judicial español y mandaron a la fregada las acusaciones, ¿no? Entonces, digamos, estas son otras caras. No nada más el tema de la guerra o la tortura, sino incluso el papel de la diplomacia también ahí quedó reflejado. Sí, y es interesante porque, por ejemplo, se me viene ahorita a la mente los trabajos periodísticos de Jeremy Scahill, por ejemplo. Particularmente lo que hizo. Cuéntanos quién es, porque no toda la población conoce. Es un periodismo estadounidense que se vuelve famoso hace más o menos como 15 años, cuando publica un libro que se llama Blackwater, que era esta empresa paramilitar estrechamente vinculado con el sector energético, que junto con Halliburton, es decir, sobre la privatización de los ejércitos, de cómo van y hacen guerras, entre comillas. Que la compró Monsanto, por cierto. A Blackwater, ¿no? Fíjate. Entonces, Monsanto, una empresa que se dedica que ahora se llama, mutó de nombres a partir de ese libro, por cierto. Pero bueno, ahí te da cuenta cómo los militares de élite son contratados, ¿no?, para hacer sistemas de vigilancia, de inteligencia y de ejecución operativa en Oriente Medio, justamente donde están involucrados los intereses de los energéticos. Entonces, las atrocidades que cometen son incuantificables, pero bueno, esto se queda en un libro. Pues hay ahí publicación, lo que ustedes quieran, pero no tiene la trascendencia masiva provocada por Wikileaks, que es nativa de Internet, que se masifica, que está escrita en diferentes idiomas. Y bueno, pues ahora sí que dependiendo del sapo fue la pedrada, ¿no?
Claro. Scahill, que después funda junto con otros periodistas de Intercept, que por cierto acaban de quebrar, ¿no? Lo cual es una desgracia. Pero bueno, esos son, digamos, estos, o la forma en que se puede también ver esta capacidad punitiva, persecutoria, que es muy selectiva. Bueno, pero también sucede, sin irnos tan allá y tan arriba, ¿no? En la vida real. O sea, como dijéramos, de a pie. Que aquí tenemos a nuestros propios próceres. Exacto, nosotros tenemos nuestros propios próceres. Y justamente a partir de eso y lo que ha pasado con Wikileaks y lo que efectivamente afecta las revelaciones o la confrontación de los gobiernos en contra de un gobierno o varios, ¿no? Tú decías, hablabas de la diplomacia norteamericana y los gobiernos nacionales en varios países. Como, pues parece ser que es como un dato de este siglo, ¿no? Es decir, lo incómodo que resulta la verdad para este tipo de gobiernos. Y el caso, quizá uno de los, quizá no es el único, pero es interesante como en este ejercicio disque democrático, mañanero, conferencístico del presidente de México, López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, hay muy pocos medios de comunicación y periodistas que le resultan no solamente incómodos, sino confrontativos. Y quizá una de las periodistas que a lo largo de todo el sexenio lo ha hecho se llama Reina Aide ¿cómo se llama? Ramírez. Como la modelo colombiana. Exacto. Entonces, es interesante cómo ella en cada ejercicio que ha podido, porque además luego la censuran y no la dejan entrar a las conferencias, hace una semana no la dejaron entrar, ¿no? Le negaron la entrada, ¿no? Sí. Que no la dejaron entrar. 3 días, creo. Que no la dejaron entrar. Sí, esta semana, ayer o antes. Bueno, porque es castigada, comillas, ¿no? No con la cárcel ni nada por el estilo, pero con que no te dejen entrar para hacer tu trabajo, pues me parece que, pues es muy jodido. Y quería traerlo a la mesa para ver sus puntos de vista sobre este personaje que vale la pena analizar como periodista, como mujer periodista, en un contexto, en un lugar donde está muy controlada la prensa o la narrativa. Donde se presume de un libre ejercicio. Y que al mismo tiempo está controlado y al mismo tiempo se presume de libertad de expresión extrema, ¿no? ¿Qué piensan? Pues no bueno, tanto, yo comenzaría por decir que dentro del propio gremio hay un debate sobre si es no periodista. Estuve en un momento, un medio año. Si es o no periodista, sí, ¿quién? Sí. Reina si es que Aide. Hace, ¿es periodismo o no es periodismo? Ah, sí. ok. Por ejemplo, ella confrontar al presidente. Ella formó parte, o no sé si todavía, de la red de periodistas de a pie. Y en su momento, yo estuve unos 5 meses, bueno, vale la pena lo que fui a hacer ahí. Pero sí, porque digo, no se puede hacer nada Montessori ahí. Pero bueno, el asunto es que ahí mismo se debatía, como en esos instantes en donde se va yendo ella a España, ¿no? Estaban en un dilema porque, pues, como que les daba vergüenza, vamos a decirlo así, ¿no? Estos pleitos de Reina Aide ahí con el presidente, que se volvió un meme. Eso de no me diga, sí le digo, y estas cosas ahí. Bueno, entonces, pues, en su momento, cuando la primera vez que yo la vi y presencié estas cosas, pues a mí me pareció, es como, había este resquemor de, ¿qué onda con esta chava? Yo decía, güey, pues es que López Obrador ha convertido las mañaneras en un asunto de chisme de lavadero, ¿no? Digo, en donde él es la voz cantante, en donde si no le gusta lo que no le preguntan, pues ya tiene sus frases hechas, ¿no? Que yo tengo otros datos, en fin. Pero, pues, a cómo se comporta el presidente, que no actúa ahí como un hombre de Estado, pues también, pues, encontró la horma de su zapato, digamos, con esta chava, ¿no? Con Reina Aide. Ahora,
¿qué es o según yo, qué puede suceder para que de pronto le suelten la cuerda sabiendo lo que va a hacer? Pues me parece que es así como cuando haces una excepción para presumir justo de que estás en un foro en donde la libertad de expresión es total y es plena, porque hasta tu crítica más acérrima, pues le estás haciendo ahí, le das 40 minutos. Sí. Ahora, el asunto con Reina ID, que luego de pronto hay temas que yo creo que cualquiera le cuestionaría al presidente, porque pues descaradamente miente, ¿no? Creo que en esos debates que suelen rayar en lo cómico, se pierde el trasfondo de los asuntos que ella misma cuestiona, porque también en sus ímpetus, pues ella misma se extravía, ¿no? Y trae sus puntos de vista, objetiviza, subjetiviza, en fin. Pero aquí pues mi primer comentario sería ese, cómo se hizo una caricatura, y así se termina asimilando por el propio gremio periodístico, ¿no? Cuando la propia mañanera, pues no deja de ser eso, la mayoría de las veces. A ver, pero a mí me parece que ella, lo que me extraña, más bien, más que lo que me parezca, lo que me extraña es la cantidad de preguntas que le puede hacer ella al presidente. Es decir, es una de las pocas periodistas que pregunta y le repregunta y le vuelve a preguntar y luego le da su opinión y luego vuelve a decirle no, pero es que no me está diciendo y luego no sé qué. Es decir, y se extiende y a veces le da 1 hora. Sí, pero yo en ese... Para no responder al final del día nada. Pero en ese sentido yo coincido con Nacho en el punto en el que se le da la chance para que ella se extienda, creo que fueron 40 minutos esta última vez, y llevaba 3 temas, se supone, ¿no? Y entonces acaba siendo y creo que nada más preguntó del primero, porque pues no... algo así. Por ejemplo, yo me acuerdo del otro que he escuchado, Ledesma, el de Rompeviento, Ernesto Ledesma, y digamos que también a veces se extiende en sus intervenciones con el presidente. Creo que es como más directo, lo siento como más documentado a veces a Ledesma. Esta chava, bueno, sí lleva bien sus temas y todo lo que lleva, tiene su propio estilo ella, yo creo. Pero yo creo que lo están dejando precisamente para tener un argumento de que incluso los más críticos pueden ir ahí a echarse ahí su speech, sí, ¿no? Aunque después no la dejan entrar, no le dan el micrófono, sí. Y lo que se me hace más fuerte es el tema de la reacción de otros periodistas o de gente afina a la 4T que no la baja de chayotera y de pendejadas de esas, ¿no? O sea, cuando pues, yo creo que la chava va a hacer sus preguntas como ella quiere o como ella sabe, ¿no? Uh-huh. Esto que dices de cómo del debate que se daba, yo también ahí siento que hay mucho postureo en el rollo del periodismo aquí, de cómo tienes que ser, cómo tienes que comportarte. Pues, que la gente haga lo que quiera, hombre, o sea, y que pregunte como quiera, ¿no? O sea, digo, pues faltaba más. La cosa es preguntar. La cosa es preguntar, y si puedes sacar información bien. Digo, a lo mejor esta chica dedicó demasiado tiempo para, como tú decías, las respuestas que recibió pues fueron pues, no, pues es que nada, ¿no? de pronto el presidente dice por insensatez, claro. La chava lo cuestiona y lo intenta acorralarlo. Digo, no se deja porque pues a final de cuentas como buen peje se escabulle, ¿no? Sí. No lo puedes agarrar. Incluso él dice, me estoy enganchando. Sí. Reina, ¿no? Pero, sí, bueno, aquí el punto es que, bueno, tú la conoces desde hace bastante tiempo. Yo la conozco porque cubrí con ella un Congreso Nacional Extraordinario del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que era cuando los maestros estaban en Morelos de en paro. Y tenían un paro, ya tenían muchas semanas en paro y los niños sin clase, etcétera. Y entonces la maestra decide
después de la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación, y la maestra Elvester, que era la presidenta del sindicato, decide hacer un congreso en Sonora y decirle a los de Morelos que había un avión charter dispuesto para los que se quisieran subir, vinieran a negociar y hablar con los del sindicato. Bueno, era medio una locura, pero mientras sucedía el congreso, los congresos nacionales del centro son medio, cuando en la época del Western, no sé si los actuales, pero pues hay de todo, vienen todos los congresistas, son más de 3,000, etcétera, o sea, es mucha gente, ¿no? No, quizá, perdón, estoy diciendo, son menos. No me acuerdo ahorita el número, no importa, es irrelevante. Pero vamos, era un auditorio súper lleno, con un montón de maestros, etcétera, líderes de las secciones sindicales, etcétera. Y de pronto la maestra se echaba unos choros y duran todo el día, ¿no? Estos congresos que empiezan a las 8 de la mañana y terminan a la 1, 2 de la mañana. Y entonces estábamos, y para nosotros en ese momento toda era nota, que lo que dijo en la mañana, que lo de que dijo en la tarde, lo que dijo a mediodía, y que si le dijo no sé qué a no sé quién, o sea. Que si trae otra cirugía. Ajá, o sea, había como ya a esas alturas estábamos contabilizando como 15 notas. Yo decía, nunca voy a terminar de hacer estas notas. Y entonces en eso, para rematar el asunto, Aide dice, voy a recoger a mi hijo y regreso. Le digo, sí, yo aquí cubro, porque ella y yo estábamos cubriendo por el Reforma. Y y cuando regresa me dice, Sonia, ven a ver esto. O sea, hay una fila de Homers afuera. Y yo, ¿cómo unas Homers? Me dice, sí. Y yo, ¿y de quién son? Me dice, no sé, güey, pero hay que preguntar. Entonces le digo, a ver, güey, tú averíguate las Homers y yo me quedo aquí porque la doña está gritando no sé qué. O sea, no podemos ser las dos, todo. O sea, juntas. Ve, y yo le hablo al Samarripa, ¿no? Que era el que estaba en la edición porque era domingo, Paco. Y entonces, el Samarripa me dice, le digo, hay unas Homers, son muchísimas. Aide fue a ver para quiénes son, y entonces en eso llega Aide y dice, son para los líderes sindicales. Le digo, Samarripa, son para los líderes sindicales. Me dice, no mames, ¿cómo? Sí, son para los líderes sindicales. Y en eso oímos a la maestra decir que les había comprado una Homer, o sea, todo esto de manera simultánea, estoy hablando como a las 8 de la noche de Sonora, que aquí ya eran las 10 de la noche. Claro. O sea, ya el periódico necesitaba ya la nota. Era la portada, sabíamos todo que era la portada, pero ya necesitaban la nota, ¿no? Tenían que cortar. Y entonces, mientras sucedía, y la maestra diciendo, y les doy Homers, y si hubiera podido se las doy blindadas, y no sé qué, y no sé cuánto. Y entonces, la Aide dice, les voy a tomar fotos, y entonces sale, ya les había tomado unas, pero sale y ya no están las Homers. Y dice, güey, tenemos que ir a encontrar las Homers. Entonces la maestra seguía gritando acá que las Homers, que si hubiera podido se las da blindadas, porque los líderes de las secciones sindicales son una chingonada y más allá. Palabras más, palabras menos. Entonces termina esto como ya, mandamos la nota, pedazos de notas, y Samarripa hizo la nota, ¿no? O sea, editó todo. Y salimos nosotros a buscar las Homers, y por toda la ciudad, güey. O sea, era como las 12 de la noche y Olga Aide, Reina, así de, tenemos que encontrarlas, hija. Y yo, sí, yo detrás de ti. Bueno, al lado, ¿no? Y entonces subía y se bajaba y preguntaba y no sé qué. Era como hormiguita reporteril a las 12 de la noche en Hermosillo, imagínate. Y total, las encontramos. Estaban en el estacionamiento de unas de las oficinas del CENTE, y la otra escalando, ¿no? El garage, la puerta del garage, para poder tomarles fotos, ¿no? Y verificar que estaban ahí. Y ya el poli de la entrada la ve así y le dice, ¿qué hace, reina? ¿No? Y dice, nada más les voy a tomar fotos. Yo no voy a decir que usted estaba, ¿ya sabes? Entonces ya se desescala del garage, regresa, dice, ya tenemos las fotos. Le digo, pues mándaselas al Samarripa, ¿no? Entonces ya, así fue.
Y bueno, nada. Bueno, para quien dice que no es reportera. No, sí es reportera. Eso me queda prendida como periodista y no deja una nota, o sea, no deja. Entonces, por eso te digo que a mí las críticas que le hacen se me hacen como bastante. No deja un momento. Jorge se reserva una opinión porque está enamorado de la bebé, tiene un conflicto de interés. ¿En quién? ¿De cero, no? Reina. No, a ver, es que estaba pensando en que la mañanera tiene un problema para el periodista de origen. O sea, para el periodismo de origen. Esta periodista que yo conocí en Hermosillo no cabe en la mañanera. No, pero no me refiero a eso, me refiero al... O sea, no cabe en el sentido de cómo ella arma ¿cuál es el principio de la mañanera? El principio de la mañanera es que el presidente cuente su verdad alternativa. Sí. Ese es el principio de la mañanera. Entonces, el periodismo mexicano, si carece de algo... Está mal llamado como conferencia. En general, es que no es un periodismo que haya aprendido a hacer preguntas. No. Lo vemos, por ejemplo, en las entrevistas que hacen los periodistas o que hacemos los periodistas cuando nos toca hacer entrevistas. Hay una deficiencia en la entrevista. En general, la pregunta, sí. En general, ¿eso a qué te lleva? A que el periodismo mexicano tiene un problema para formular preguntas. Y lo que este presidente necesitaba era, o sea, no que necesitara, evidentemente, lo que el periodismo necesitaba plantear bien a este presidente era las preguntas. No se supo preguntarle al poder, porque lo que se hizo fue, se le acusó lo más que se pudo. Vemos en ciertos medios que algunos con notas mejor hechas que otros, pero el efecto era la acusación de un acto de corrupción, un asunto que metía en problemas a un funcionario o al propio presidente o al entorno del presidente. Pero lo que lo puede sacar de balance y que es un poco, de alguna forma, lo que hace esta chava o esta persona en la mañanera es precisamente eso, como puede, ¿no? Y como lo hace. Pero me parece que la pregunta, la buena formulación de la pregunta en abstracto, es decir, de las preguntas, era lo que le pudo haber hecho daño a un presidente acostumbrado y acorazado por la verdad alternativa. Pero fíjate que sí hubo periodistas, tanto nacionales como extranjeros, que formularon bien las preguntas y no lo hicieron sin una base sólida. Es decir, sí, hay excepción. Sí, entonces, digamos que la regla. Sí, pero pues ahí la también. A la regla. Pero ahí también con un tipo que dice yo tengo otros datos y te empieza a descalificar. Bueno, yo no pensaría en Ramos en esa excepción. No. Yo pensaría en todo caso una periodista. Han habido periodistas europeos, gringos, canadienses que han venido. No sé si de Univisión o de Telemundo, que fue recientemente. Sí, Jessica. No. Bueno, Jessica. Pero yo no estoy hablando me parece que de ellos. Yo estoy hablando de gente de New York Times, del Washington Post, de France Press, es decir, de otro tipo de periodistas que no son estos que atienden al mercado hispanoparlante de Estados Unidos, ¿no? Pues sí, pero fueron a hacer preguntas muy de su interés. Agenda. De su agenda. Claro, pero las tenían sustentadas. Pero en una investigación lo que quiso decir Nacho, sí, exacto. como diría el clásico, no, o sea, digamos de que están acostumbrados a otro tipo de relación fuente. A lo que representa una conferencia en otro. Y ellos vienen, o sea, digamos. Sistema. Claro. Tú en sus países ellos están acostumbrados a preguntar y que se les responde. Y que se responda. O sea, y se les tiene que responder porque prácticamente es. A ver, pero Jorge habla de una cosa bien interesante. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué pregunta le harías tú al presidente? No lo sé. No lo sé. Pues en esos países. Sí. O sea, cuando tú dices de lo que sea, de cualquier tema. No sé. O sea, a ver, más bien aquí la formulación sería, ¿cuál es el contenido de una pregunta periodística? Bueno, pues el contenido de una pregunta periodística de entrada tiene que llevar un asunto relacionado o con cobertura inmediata, que tenga que ver con cobertura, ¿no? O con investigación. O sea, digo, estás cubriendo un asunto de agenda o estás investigando algo. Y a partir de lo que conforma esas dos coberturas, pues a partir de eso se formulan las preguntas, pero la formulación de la pregunta tiene que ir de tal manera que incluso el silencio o el desvío o el intento de
formularte otros datos, como dicen aquí, lo exhiba. No, como dice él. No, como dicen aquí en la mañanera. O sea, lo exhiba. O sea, la pregunta periodística generalmente exhibe el poder. A ver, pero ese es el tema. Pero qué mejor pregunta periodística que una que recuerdo, así al vuelo. Hay un periodista que no recuerdo si era hombre o mujer, pero era periodista, digamos. Periodista. Pero era anglo, ¿no? Entonces. Era humano. Sí, eso sí me acuerdo. Bueno, okay. Pero viene de hacer un recorrido por donde se supone que se implementa este programa de plantando y sembrando vida, ¿no? Ya. Viene y dice, oiga, pues yo vengo allá, estuve tantos días metido y la chinga, y pues no hay árboles, ¿no? La tierra está erosionada, le da los lugares exactos y la chinga. Y tienes un presidente que le dice, no estoy de acuerdo, porque yo tengo otros datos. O sea, no hay pregunta. Solo falta que diga... A ver, pero ¿qué quieres que te responda frente a eso? No, es que sí es cierto, no hay árboles, el gobierno no plantamos ningún árbol, y así lo han exhibido varios y varias. Pero el objetivo... Pero esa no es una pregunta, porque la respuesta no puede ser... Jorge está diciendo que coincido, ¿no? Porque hacen cada pregunta ahí los compañeros que está cabrón, pero... cuando lean, o sea, aquí no importa si hagas una pregunta mala, buena, sepas leer, hay gente que va ahí que chayotea la pregunta y... Sí, o sea, hay variopinta, es muy variopinta la audiencia. Sí importa, porque la audiencia no es tonta, es decir, esa pregunta que exhibe dato duro y que te dice, oye, en tal territorio donde se iban a plantar tantos árboles o tantas hectáreas, en tal lugar donde iba a pasar esto, en tal lugar donde iba a pasar esto otro, no ha pasado. Y hay un presupuesto destinado para eso, y al no haber pasado significa que ese presupuesto se desvió, está en otro lado. Esa pregunta con dato duro, independientemente de la respuesta, sí exhibe el poder. Yo me parece que no. Porque, o sea, supongamos que tú le dices, oiga, fíjese, visité 10 regiones, 30, 40, las que sean. Fui y conté todos los árboles, encontré nada más 2 vivos. ¿Qué quieres que te diga? No. O sea, ¿qué respuesta tú te imaginas que te puede dar? No, es que esa ya es tarea de su pregunta no corresponde con a ver, pero es que otros datos. Eso ya es tarea de los publirelacionistas que responde el poder. O sea, yo me refiero a lo que debe hacer un periodista. Más bien. Pero es que me parece que esa es una mala pregunta. Sí, pero más bien. No lo sé. Yo siempre he fincado mi crítica en lo siguiente. ¿Para qué chingados vas a la mañanera? No, además, ni para qué. O sea, yo tampoco iría. Es innecesario, o sea, de entrada. Yo si hago periodismo de investigación, no voy y le pregunto al presidente nada. O sea, si las grandes empresas periodísticas le hubieran armado un vacío ahí en la mañanera. Claro. A ver, por eso inicié diciendo, la mañanera no es en esencia un lugar para conferencia de prensa. No. Para que él dé un relato. Una labor y exhiba su verdad alternativa. O sea, eso inicié diciendo. Sí, si entramos a qué debe hacer un periodista, y bueno, pues ya si vas. Ahora, una de las cosas que dice Jorge, que estoy absolutamente de acuerdo con él, no hemos aprendido a hacer una buena pregunta. O buenas preguntas como periodistas. ¿A qué hora sales por el pan? Espérate. Esa es la clase. Esa es una buena pregunta para conquistar a una mujer. Ese es el ejemplo de lo que debe hacer el periodista. Exacto. ¿Vas a Querétaro o no? Exacto. Espérate. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado tener ya sabes, en conferencias, no de este presidente, sino de otros funcionarios, etcétera. Todos hemos vivido con miles de conferencias, quizá. Que hay preguntas así como, yo que soy monotemática y estudio la educación, que le preguntan a los funcionarios, ¿y cómo va la educación? Bueno, sí, o sea, la abstracción siempre va a ser una mala pregunta. Ahí va. ¿No? ¿Cuál educación? ¿No? Ahí va. Entonces, sí, yo creo que no hemos aprendido a hacer buenas preguntas. Creo que ese es un déficit, y no sé si de las carreras universitarias o del oficio, es decir, ¿quién te enseña a hacer buenas preguntas de periodismo? ¿No? Pues digo, la lectura, el dominio sobre los temas. Y el interés de los medios. A ver, la entrevista ha dejado de ser un género que destaque el medio de comunicación. Exacto, sí. O sea, tú ves entrevistas ahorita con funcionarios y son preguntas totalmente, ¿cómo va la economía?
Digo, Sí. ahora generalidades. Generalidades. Sí, ahora es una especialidad, Sí. ¿eh? Por ejemplo, es una especialidad, por ejemplo, es entrevista una es- cosa muy interesante. yo como entrevistador ¿sabes? ahí, yo sería muy malo, la verdad. Sí. Yo sí anduviera preguntando, ¿y cómo ve el clima? ¿No? Sí. No, te creas, no. Pero vamos, hay gente que sí es muy, hace ping-pong muy chingón, hace preguntas. Digo que Atinadas. aparte, tampoco yo diría que, por ejemplo, la clásica italiana, Fallaci. Mariana Fallaci. Fallaci. Digo, pues se convirtió también en un mame ahí porque era muy agresiva y ya la gente que la recibía pues ya sabía que se iba a enfrentar. Pero vamos, genera un estilo de hacer entrevista Mira, periodística. Tú mencionas uno de los muchos periodistas que han ido, el de los Sembrando Vida. ¿Qué hubiera yo hecho? Es decir, yo fui el recorrido, hice, investigué, analicé, contabilicé, vi las finanzas, todo lo que yo tenga que hacer para mi reportaje. Yo quizá nada más le hubiera preguntado al presidente, ¿cuántas veces ha ido a verificar que los árboles existen? ¿Quién va? ¿Quién es la persona Pero encargada? sí le preguntó Él, eso. él le preguntó eso. Sí, dijo, va a funcionar. O sea, digo, Todo pues está bien, todo está bien. Sí. Siempre. No se preocupe. Sí. No, todo está Usted funcionando. tranquilo. Porque, digo, lo demás es intrascendente. ¿Qué más te va a decir? O sea, Pero es que últimamente, No, pero ¿para es qué que demonios él- quieres que no, te gane? además, ¿Para qué además, quieres no- que no te sirve de conteste el mucho. presidente? Nada. Hubo un artículo muy famoso hace en el sexenio de Fox. No sé si recuerdan, porque yo no recuerdo el tema, pero yo recuerdo la historia. Que un periodista, no recuerdo de qué medio, un periodista gringo, buscó una entrevista con Fox Ajá. durante un buen tiempo. No le daban la entrevista, lo pasaban para otro día, hasta que logró la entrevista. Ujú, Cuando llegó a entrevistar a Fox, solo le hizo una pregunta. ujú. Y en Los Pinos, en ese tiempo estaban en Los Pinos, pues se extrañaron, pues porque, o sea, ¿qué no preguntas más? No, solo quería hacerle esta pregunta. Entonces, la historia se supo cuando publicó su historia en lo publicó Gato Pardo, entiendo. No recuerdo el tema, pero él traía ya construida toda la historia. Lo único que necesitaba era que el presidente de la República le dijera que sí o que no. A algo. Ujú. Y lo logró. Y entonces él construyó su texto con la respuesta de Vicente Fox. Señor presidente. Y fue un gran... No, era un buen texto, era una buena historia. No recuerdo el tema, pero era una buena historia. Ya nos Ya nos estamos desviando. No, ya nos picaste, ahora vamos a ir a buscar ese texto en Gato Pardo. Lo traes la próxima. Para ver. ¿Dónde está? Fue con Fox, imagínate. No, ya sé, pero se puede googlear. Pero siempre, ¿no? fue un tema muy interesante, fue un tema de estudio incluso Tienes para tarea, las universidades. Jorge. No, más bien yo ahí se las dejo a ustedes. Oigan, y se nos quedó en el tintero un tema que ya no vamos a abordar ahora, Porque pero ya llevamos un porque chingo, ya nos vamos. Pero bueno, no olviden, por favor, lo vamos a tratar la próxima semana porque este tema no se acaba. El tema del ataque de los medios a los medios de comunicación y los periodistas parece ser que es como ongoing, o sea, permanente. Sí. Y hay un tema en Perú, pero hay otros temas en otros estados, en otros países, en Estados ¿no? Unidos, sí, claro. Entonces lo vamos a abordar la próxima semana. Y bueno, pues aquí la dejamos. Gracias por estar con nosotros. No se olviden de buscarnos en Spotify, vernos en YouTube. Bueno, escucharnos. Estamos en la sección de podcast también del post. Sí. Y siempre se me olvida. Bueno, en Apple Music, en Amazon. En Amazon. Y en la tienda de la esquina. Oiga, en cualquier Oxxo. Y revisen la web del Post porque se están subiendo investigaciones muy buenas. Exactamente. El Post es post.mx. Sí, de toda la tranza corrupta y del sector salud. Está muy centrado ahorita en investigaciones. Medicamentos, conflictos de interés. Y que eso Jorge, toca a todos. ¿Cuándo va a estar la mañanera a cuestionar al presidente? Una buena pregunta. Un día de esto estoy formulando. Llevo la 6 años. Una pregunta. Exactamente. Sí. ¿Usted qué toma, veganín o esencial? ¿Usted qué toma? ¿Del azul? ¿Del azul o de la negrita? O de la amarillita. Una Cialis o una Viagra. ¿La negrita o la azul? Exacto. Oigan, y pues gracias Sonia del Valle por acá, Alejandro Gutiérrez, tú no, Jorge.
Tú, Nachito. Ignacio Alvarado. Nachito, tú Alejandro Gutiérrez. Gracias.